Vamos a ver el tema de la conversión analógico a digital. Mediante la conversión analógico a digital vamos a ser capaces de recopilar información del mundo. El mundo en realidad es analógico y lo que vamos a tener es una serie de sensores que nos van a proporcionar una tensión y esa tensión es la que nosotros vamos a poder introducir dentro del microcontrolador y convertirla de analógico a digital. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos grabar la voz de una persona hablando, pues lo que haríamos es poner un micrófono, ese micrófono me da una señal eléctrica, esa señal eléctrica la convertimos a analógico digital, mediante la conversión analógico digital la convertimos en una señal digital, la procesaríamos dentro del microcontrolador y luego, pues si quisiéramos procesarla, mejorarla, hacerle algún efecto y reproducirla por un altavoz, pues lo que haríamos sería hacer una conversión digital analógico, que es justamente lo que vimos en el tema 13. Por tanto, ahora nos vamos a centrar en esta primera parte, que es pasar de analógico a digital. Para convertir de analógico a digital, lo que hacemos es tomar muestras cada t sub s segundos, donde t sub s es el periodo de muestreo. O sea, las muestras estarán espaciadas un incremento de tiempo. Para poder hacer el muestreo, nosotros lo que haremos será usar el SysTick, pondremos un número en el reload y cuando llegue a 0 se generará una interrupción, se llamará a la rutina de servicio de interrupción, se adquirirá una muestra y de esa manera adquiriremos muestras a una cadencia predefinida que es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, ¿qué es? Es el inverso del periodo de muestreo. Entonces, la señal tendrá la forma que tenga, pero nosotros únicamente adquiriremos muestras cada t sub s segundos. Para conseguir una buena representación de la señal debemos cumplir el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist nos dice que la frecuencia de muestreo, la frecuencia de sampling, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de esa señal. Si no se cumple esto, aparecería distorsión. O visto de otra manera, si nosotros muestreamos a una frecuencia fs, quiere decir que la señal digitalizada solo contendrá componentes frecuenciales hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Si no se cumple el teorema de Nyquist, entonces aparecen fenómenos de aliasing. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una señal de frecuencia 200 hercios y la hemos muestreado a 2000 hercios. Por tanto, aquí nos salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras por periodo. 10 muestras por periodo, la señal queda suficientemente bien representada. Pero si ahora lo que hacemos es, en vez de muestrear una señal de 200 hercios, muestrear una señal de 2200 hercios con una frecuencia de muestreo de 2000 hercios, fijaros que esta frecuencia de muestreo es menor a la frecuencia de la señal. Entonces, fijaros que un periodo yo lo tengo entre aquí y aquí. Entre aquí y aquí tengo 2 picos de la señal sinusoidal. Esto es un periodo de la sinusoidal. Por tanto, estoy adquiriendo menos en promedio de una muestra por periodo. ¿Esto qué es lo que da lugar? Da lugar a que yo, si tomo cada un periodo y un poquito más, las muestras que me salen son estos puntos azules y realmente yo lo que estoy viendo no es la frecuencia real que quería muestrear, sino que lo que veo es un alias a una frecuencia más baja. Eso se llama aliasing porque sale un alias. Nosotros hacemos primero la discretización en el tiempo, tomamos muestras cada incremento de t, o lo que es lo mismo, cada t sub s segundos, donde t sub s es el inverso de la frecuencia de muestreo, pero hay que hacer un segundo procedimiento y ese segundo procedimiento es la cuantificación. Hemos discretizado en el tiempo, en el eje horizontal, pero también tenemos que discretizar en amplitud, en el eje de las Y, en el eje vertical. Si yo quiero representar las muestras y guardarlas dentro de la memoria del ordenador, pues lógicamente tengo que decidir cada una de esas muestras con cuántos bits
se representa. Cuantos más bits utilice para representarlo, pues mayor fidelidad tendré, pero impepinablemente voy a tener que discretizar el eje de las amplitudes y, lógicamente, la amplitud de la muestra que yo acabo de adquirir, nadie me dice que vaya a cuadrar exactamente con los niveles posibles. Los niveles posibles son estos que he marcado aquí en horizontal y la muestra está en este valor, ¿qué es lo que haré? Bueno, pues como está más cerca del nivel siguiente que del anterior, le añadiré este trocito amarillo que he puesto aquí. En este caso de aquí, esta muestra está más cerca del nivel este de aquí abajo que no del siguiente, o sea, cometo más error al estirarla hacia arriba que no al recogerla hacia abajo, por tanto, lo que hago es que esta la representaré con este valor de aquí. En este caso, fijaros que cuadra, pues como cuadra, aquí no habría error. En este tampoco habría error. En este tendría que darle un poquito más para que llegara al nivel permitido más cercano. Y entonces la señal discretizada en el tiempo y discretizada en amplitud sería esta de aquí de la derecha. Que fijaros, he introducido pequeños errores. Este pequeño error de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. He introducido errores en la amplitud. Si hacemos la cuantificación, ¿la precisión qué es? La precisión es el número de niveles distinguibles. Si yo hago una conversión de 12 bits me da 2 elevado a 12, me da 4096 alternativas. Por tanto, tengo una precisión de 12 bits o de 4096 alternativas. En el caso del compact disc de audio, pues son 16 bits de cuantificación, pues tendría una precisión de 16 bits. Por otra parte, tengo el rango o el margen, que es la diferencia entre el valor mínimo y máximo que puedo poner a la entrada. Por ejemplo, en nuestra placa consideraremos pues, un valor mínimo de 0 voltios y un valor máximo de 3,3 voltios. Teniendo en cuenta este rango y esta precisión, podemos saber cuál es la resolución. La resolución es el valor más pequeño que yo puedo representar. Sería el bit de menos peso. Entonces, esos 3,3 voltios dividido entre 4096 me dice que la resolución es 0,81 milivoltios. Cuando nosotros hacemos la conversión analógico y digital, tenemos una señal de entrada analógica y damos como valor de salida un código digital. Un código digital que si el conversor es de 12 bits, pues irá entre 0 y 4095. Y lógicamente queremos que esta conversión sea lineal, que haya una proporcionalidad entre la tensión analógica de entrada y el código que asignamos de salida. Realmente, si hacemos un zoom, esto no es una recta, sino que es una escalerita. Pero si hay muchos niveles, si hay muchos escalones, pues la aproximación será buena. Entonces, nosotros la señal analógica la representamos entre paréntesis, depende del tiempo. Cuando pasamos a una señal discreta, usamos corchetes y entonces ya son índices enteros, son muestras. Y cuando cuantificamos, pues lo que hacemos es retocar la amplitud de esta muestra, que ya era discreta, para que su amplitud cuadre a uno de los códigos de salida permitidos. Y si la cuantificación es suficientemente buena, pues ese valor cuantificado será aproximadamente igual al valor que hemos obtenido en el proceso de muestreo. ¿Cómo se hace la discretización de amplitud? La discretización de amplitud se hace mediante un bloque que se conoce como cuantificador. Entonces, el cuantificador más sencillo es el cuantificador uniforme. Uniforme quiere decir que todos los escalones son exactamente iguales. El salto que hay de un escalón a otro es el mismo en dos escalones consecutivos. Cuando hablamos de conversores, de cuantificadores, tenemos que decir de cuántos bits son. Si nosotros tenemos un cuantificador de 3 bits, 2 elevado al cubo me da 8 niveles. Son estos 8 niveles. Entonces, realmente nosotros lo que guardamos es un código para cada uno de ellos. Nosotros tenemos una muestra de entrada y lo que haremos es representar su amplitud mediante un código distinto según en qué escalón esté. Aquí a la derecha tenemos un cuantificador en el cual hemos añadido un bit más. Añadir un bit más lo que provoca es que se doble el número de escalones. Por tanto, aquí vamos a obtener una mejor representación. Vamos a introducir menos error en la cuantificación.
El número de niveles, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del número de bits con el que representemos cada uno de las muestras, cada uno de los códigos binarios. Un sistema que tenga b bits pues nos dará 2 elevado a b niveles diferentes. ¿Y el error de cuantificación cuál será? El error de cuantificación será la diferencia entre el valor de entrada al cuantificador, que puede tener una amplitud continua, y el valor que tenemos a la salida del cuantificador, que tiene una amplitud discretizada a los valores posibles. En este caso, pues por ejemplo, este valor de aquí sería el menos 5, sería, perdona, el menos 7, el menos 5, etc. En un cuantificador uniforme, los escalones se distribuyen de manera uniforme y puede pasar que nosotros en el origen tengamos un cuantificador en el cual la salida para entrada 0 sea 0 o la salida para entrada 0 no pueda ser 0. Esto lo veremos más adelante. Es una diferenciación de dos tipos de cuantificadores uniformes que es interesante. Pero si nosotros queremos calcular el paso de cuantificación, el salto de un escalón a otro, esto de aquí sería el salto de cuantificación, la delta, que llamamos, es 2 veces el fondo de escala partido por el número de niveles, donde el fondo de escala pues es lo que tenemos entre el 0 y el positivo, y entre el 0 y el menos fondo de escala, pues evidentemente el margen aquí es 2 veces fondo de escala. Entonces, 2 veces el fondo de escala partido por el número de niveles me da el salto del cuantificador, que lo representamos mediante la letra griega, delta. Si yo represento el error entre el valor de entrada y el valor cuantificado, fijaros qué es lo que pasa aquí en el cuantificador. Si yo cuantifico una muestra que tiene una amplitud 1, a la amplitud 1, ¿qué valor de salida le corresponde? Le corresponde un valor 1, por tanto error 0. Pero si la entrada vale 2, fijaros que al 2 le asigno también un valor 1, por tanto estoy cometiendo un error de 1. Y para la entrada de valor 0 también le asigno este mismo escalón que da valor 0, por tanto el error es menos 1. Por tanto, si yo dibujo el error para todos los valores posibles de entrada, lo que me queda es una especie de diente de sierra. Entonces, fijaros lo que hemos dicho, para el valor 1, el error es 0. Para el valor 2, como le asigno también como nivel de salida al valor 1, estoy cometiendo un error de 1. Y para el valor 0, como le asigno un valor de salida de 1, estoy cometiendo un error de menos 1. Si doblo el número de niveles, fijaros que si añado un bit más, se me dobla el número de escalones y entonces el error máximo ahora ya no es de 1, es de 0,5. El error se me ha dividido a la mitad, porque ahora el error máximo pues, lo tengo en los extremos. Los extremos estos, pues ahora este tamaño de aquí es la mitad que el tamaño que tenía en el cuantificador de 3 bits. Lo que os decía del cuantificador que puede dar salida 0 y que no puede dar salida 0. Fijaros que este cuantificador de aquí, primero que hemos puesto, este cuantificador nunca va a dar una salida igual a 0, porque el 0 no es una de las salidas permitidas. Las salidas permitidas, las más cercanas, ¿cuáles son? Menos 1 y 1. Entonces, cuando yo ponga una entrada 0, nunca será estrictamente 0, siempre será o un poquito mayor, con lo cual me la asignará a 1, o un poquito menor, con lo cual me la asignará a menos 1. Y esto el problema es que cuando la entrada es 0, la salida del cuantificador está oscilando entre el nivel 0 y el nivel menos 1. Entonces eso da un ruido granular que se llama un ruido de cuantificación. Fijaros que si yo utilizo este otro cuantificador, en este cuantificador, fijaros que lo que he hecho es renunciar a uno de los niveles, al número de niveles ya no es par, pero en torno al origen, ¿cuánto vale la salida? La salida vale 0. Por tanto, aquí me aseguro que para señales de entrada en torno a 0, la salida es 0, con lo cual no tengo ningún ruido. Entonces,
Estos primeros se le llaman mid-rise, porque si os fijáis en el origen, tiene una subida. En cambio, estos otros cuantificadores se llaman mid-thread, porque si fijáis, en torno al origen es plano, no tengo una subida. Si nosotros tenemos un fragmento de una señal de voz, por ejemplo, que es este caso, que es una vocal, y la cuantificamos con un cuantificador de 2 bits solo da 4 niveles. Fijaros, aquí me ha salido un nivel, otro nivel, y el otro nivel, pues no, esta señal no lo ha alcanzado nunca, pero lo que vemos es que hay una distorsión bastante grande entre el valor que tenía o la forma que tenía la señal original y el valor cuantificado con 2 bits. Fijaros que a medida que voy añadiendo bits, cada vez se asemeja más a la señal que yo quería representar. Pero, lógicamente, cada vez voy a ocupar más espacio de memoria, porque si cada muestra la represento con 6 bits, pues me va a ocupar 3 veces más que si únicamente la represento con 2 bits. Hay otro tipo de cuantificadores que son cuantificadores no uniformes. Fijaros que este es no uniforme porque todos los escalones no son iguales. Los escalones aquí en torno al origen son muy pequeñitos y en los extremos son mucho más grandes. Esto, si miráramos el error, da lugar a que para señales en torno a 0 el error es pequeño y para señales de valor elevado, amplitudes elevadas, el error es grande. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace, por ejemplo, en telefonía para codificar voz. Las personas funcionamos por relación señal a ruido, signal to noise ratio, coeficiente entre señal partido por ruido, signal partido por noise. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en el metro hay un mosquito aleteando por ahí? Pues nadie lo puede oír porque como hay tanto ruido de fondo, ese mosquito no lo oímos. Pero en cambio, si estáis por la noche en la habitación en silencio y aletea un mosquito, pues ese mosquito sí lo oís porque el nivel de ruido es pequeño. De tal manera que nuestro oído es más sensible a ruidos en entornos de poca señal. Por tanto, aquí lo que hacemos es introducir un error, un ruido pequeño en entornos de poca señal y un ruido y permitir un ruido más grande en entornos en los cuales la señal tiene una amplitud mayor, simplemente porque subjetivamente nos suena mejor. Nos suena mejor cuantificar una señal que va destinada al oído humano con un cuantificador de este estilo, no uniforme, que no con un cuantificador uniforme. Entonces, realmente la relación señal-ruido que nos queda con un cuantificador no uniforme es plana, en torno a unos 38 dB, en un amplio margen de valores de desviación típica de la señal de entrada. En cambio, el uniforme tiene una relación señal-ruido que depende. Para señales de mucha amplitud, fijaros que aquí la señal X la tengo en el denominador, en el eje X. Para señales de mucha amplitud me da una relación señal-ruido alta, pero para señales de poca amplitud me da una relación señal-ruido pequeñita. Bueno, con eso hemos acabado una primera introducción, que es explicar lo que es la conversión analógico-digital. No sé si os lo han explicado, si os lo explicaré en alguna otra asignatura, pero esto es un tema importantísimo en ingeniería y por eso he querido explicar todo el tema de la cuantificación, porque eso hay que tenerlo bien entendido, no para aprobar la asignatura esta, sino para ser ingeniero. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es cómo se configura la conversión analógico-digital en nuestra placa. Hay una serie de pasos que ya conocemos, que son estos 5 primeros. El primero es encender el reloj, hacer que el pin sea una entrada, porque si vamos a hacer conversión analógico-digital, quiere decir que una señal externa analógica la vamos a introducir dentro del microcontrolador. Por tanto, hay que seleccionar el bit dir a 0 para que sea una entrada. Hay que habilitar la función alternativa. Ahora, aquello que siempre desactivábamos, ahora sí que vamos a utilizar una función alternativa que es la conversión analógico-digital. Y eso se hace en el AFSL. Hay que deshabilitar la función digital, porque ahora no vamos a trabajar con una señal digital, sino que vamos a trabajar con señales analógicas. Por tanto, el Digital Enable ahora valdrá 0. Y hay que habilitar la función analógica en el pin que nosotros queramos utilizar como entrada, escribiendo 1 en el registro AMSL.
Entonces, estos pasos de aquí son los que ya hemos visto a lo largo de todo el curso y los que vienen ahora es todo lo nuevo que viene de este capítulo. Lo tenéis aquí en esta transparencia y en la siguiente resumido, pero lo que vamos a hacer es ir paso a paso mirando el manual. Los 5 primeros pasos son los ya conocidos de capítulos anteriores. Pasos 6 y 7, lo que vamos a hacer es escoger el conversor ADC0. La placa nuestra tiene dos conversores, el ADC0 y el ADC1. Pero el ADC1 lo va a utilizar el grader y nosotros vamos a utilizar el AD0. Entonces, para configurar el uso del AD0 tenemos que habilitar el reloj del AD0. Y esto se hace poniendo a 1 el bit 16 del registro sysctl rcg C0. Por otra parte, los bits 8 y 9 de este mismo registro nos van a permitir especificar cuál es la máxima frecuencia de muestreo. En el campo este de la frecuencia de muestreo, nosotros podemos poner 120 kilomuestras por segundo o hasta 1.000.000 de muestras por segundo. Como veis, se puede muestrear a frecuencias bastante altas. De todas maneras, nosotros el muestreo lo haremos con el SysTick y lo haremos a una frecuencia más baja. Entonces, fijaros, si vamos al manual de la placa Texas, el bit este 16 es el que configura el ADC0. Si nosotros hiciéramos un proyecto que no tuviéramos grader y quisiéramos usar los dos convertidores o quisiéramos usar el ADC1, pues entonces el bit que controla el ADC1 es el bit 17, simplemente ir al registro este. Y el tema de las velocidades, pues para el ADC0 tenemos los bits 8 a 9, que son estos de aquí, y para la ADC1 tenemos los bits 10 a 11. Hay varios registros que vamos a utilizar y que vamos a ir viendo en las transparencias siguientes. Si nosotros queremos utilizar el ADC0, podemos decidir en qué pin vamos a conectar la señal analógica. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos utilizar la entrada analógica 1, nosotros tenemos dos convertidores, pero hay 12 pines del 0 al 11 en los cuales podemos conectar la señal analógica. A partir de esta tabla nosotros decidimos en qué pin lo conectamos. Por ejemplo, en la práctica 14 vamos a utilizar el Analog In 1, que está conectado al PE2. Por tanto, la señal que vamos a muestrear la conectaremos al PE2. Y el grader utiliza el Analog In 4, que es el PD3, que es el mismo que ya hemos utilizado en alguna práctica para poder ver en la pantalla del Texas Display un osciloscopio con señales analógicas. El paso 8 es establecer la prioridad del secuenciador. Hay 4 secuenciadores, nosotros utilizaremos el más sencillo, que es el 3, y hay que asignar las prioridades de manera excluyente. Si nosotros solo vamos a usar el 3, en este campo pondremos 0, dos ceros, porque son 2 bits, y esta es la prioridad máxima. Si nosotros usáramos los otros, pues tendríamos que decidir cuál es la prioridad del secuenciador 2, el 1 y el 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un secuenciador u otro? El secuenciador 3 es un secuenciador que nos permite adquirir para cada instante de muestreo una muestra. Y esa muestra la pone en una FIFO, que como solo es una muestra, pues tiene una capacidad de 1. Si utilizáramos el secuenciador 2 o el secuenciador 1, para cada instante de muestreo podríamos adquirir 4 muestras. Esas 4 muestras las pondría en una FIFO de tamaño 4. Y si usáramos el secuenciador 0, adquiriríamos de golpe, una detrás de otra, para cada instante de muestreo, 8 muestras, y esas 8 muestras irían a una FIFO de capacidad 8. Entonces, ¿para qué sirven esos otros secuenciadores que nosotros no vamos a usar? Nosotros vamos a usar el secuenciador 3, que le conectamos únicamente una señal, y esa señal la muestreamos. Bueno, pues el secuenciador 1, por ejemplo, es un secuenciador que me permite adquirir 4 muestras. Pues esas 4 muestras, cada una
es una fuente, es un sensor y está conectada a una entrada. Por ejemplo, el sensor 1 al analog 0, el sensor 2 al analog 1 y el sensor 3 al analog 2. Y como el secuenciador 1 permite adquirir 4 muestras, también lo que podemos hacer es coger solo 3 y la última no usarla. Bueno, pues la ventaja de estos otros secuenciadores que no vamos a usar en esta asignatura es que podremos adquirir varios sensores y para cada instante de muestreo pues lo que haremos será recoger varias muestras y meterlas en una FIFO. Entonces, nosotros vamos a usar el secuenciador 3 por el tema este de que es el más sencillo, es el único que coge una única muestra. Y para activar el secuenciador 3, pues lo que tenemos que hacer es tocar el Active Sample Sequencer del 3, el ASEN 3. Active Sample Sequencer, el 3. Por tanto, si ponemos un 1 aquí, en este registro, habrá que poner un 8 para habilitar el secuenciador 3. Paso 10. Hay varias maneras de hacer la adquisición. Incluso se puede poner un comparador, se puede poner una señal en otro pin y entonces cuando el comparador detecta que está la señal de un pin por encima del valor de comparación, entonces adquiere la muestra. Bueno, hay toda una serie de cosas que nosotros no vamos a usar. Nosotros lo que vamos a hacer es que el inicio de la conversión analógico-digital la vamos a activar por software. Por tanto, tenemos que configurar el valor 0. Nosotros son otras opciones que no vamos a utilizar. Como utilizamos el secuenciador 3, este valor 0 hay que ponerlo en el campo EM3. El campo EM3 es del secuenciador 3, el 2 del secuenciador 2, el 1 del secuenciador 1 y el 0 del secuenciador 0. Como solo usamos este, pues solo configuraremos este campo de aquí, de los bits 12 a 15, con un 0. Nosotros podemos especificar de esas 12 entradas del analog in 0 al analog in 11 cuál es el pin del cual queremos adquirir la muestra. Y eso lo hacemos en este registro. El registro Sample Sequence Input Multiplexer Select. Nos permite seleccionar la entrada que entra al secuenciador. Y esa entrada la vamos a poner en los 4 bits de menos peso de este registro. Podéis fijaros que con 4 bits puedo codificar del 0 al 12 sin problemas. Y luego hay códigos pues, que ya no tendrían sentido, ¿no? Porque como máximo tengo pues, esos del 0 al 11. No lo vamos a utilizar, pero es interesante que lo sepáis. Si nosotros quisiéramos utilizar el secuenciador 0, que permite adquirir 8 señales, pues yo tengo un registro, que en vez de ser el MUX 3 del secuenciador 3, es el MUX 0 del secuenciador 0, y aquí yo tengo 8 campos y en cada uno de estos 8 campos yo pongo cuál es el pin en el que adquiero cada una de esas 8 muestras de la secuencia. Entonces, el de más peso la secuencia de la octava muestra, el de menos peso la secuencia de la primera muestra, que es la 0. Esto nosotros no lo vamos a usar en esta asignatura, pero lo he puesto para que lo conozcáis. Siguiente paso, el paso 12, es configurar el registro SSCTL. Este registro lo que hace es especificar el modo de la conversión analógico-digital. El circuito integrado que nosotros usamos, el Cortex M4, tiene un sensor de temperatura interno. Y ese sensor de temperatura podemos acceder configurando el bit este TS0. Es algo que nosotros no usaremos. Lo que sí usaremos es el IE0, que nos permite poder saber cuándo ha acabado la conversión de la muestra. Luego también hay otras cosas que no vamos a utilizar, como por ejemplo el D0. El D0 es para hacer una conversión diferencial. Yo puedo convertir la diferencia entre las señales que hay en 2 pines. Si quiero hacer una conversión de la diferencia de 2 señales, activaría el bit D0. Y luego hay otro bit, el EN0, que me dice si la muestra que he adquirido es la última o no. Como nosotros en el secuenciador 3 solo adquirimos una muestra, pues el bit de final siempre valdrá 1 porque esa muestra siempre es la última, es la única y la última.
Si nosotros utilizáramos el secuenciador 0, entonces fijaros que cada una de las muestras tiene el registro. En vez de ser el registro del secuenciador 3, sería el registro del secuenciador 0, y cada una de esas 8 muestras tiene su grupito de 4 bits. Si en vez de usar el secuenciador 0 usáramos el 1, como el 1 solo adquiere 4 muestras, pues en vez de tener un registro de 32 bits, tendríamos uno de 16, y todos estos de más peso pues estarían inactivos. Entonces, el SCTL, fijaros, el IE0 es el Sample Interrupt Enable. Esto me sirve para que yo pueda saber cuándo ha finalizado la conversión. Cuando haya finalizado la conversión, habrá un flag que se activará. Y para que se active yo tengo que haber configurado el IE0 a 1. El EN0 es para indicar que esta muestra es la última de la secuencia. En nuestro caso no hay ninguna secuencia porque adquirimos muestras una a una, por tanto siempre será la última, hay que ponerlo a 1. Y el D0 lo vamos a poner a 0 porque no vamos a hacer ningún muestreo diferencial. El siguiente paso es habilitar el secuenciador. Para habilitar el secuenciador lo que tenemos que hacer es poner este bit a 1 porque es el que activa el secuenciador 3. Nosotros, como no los vamos a usar, el secuenciador 2, 1 y 0, pues los vamos a tener a 0. Y ya hemos acabado lo que es la configuración para hacer la conversión analógico digital. Aquí tenemos el programa de lo que sería la configuración del conversor analógico digital. El primer paso, fijaros, lo de encender el reloj, es lo que ya conocíamos, el bit dir para hacer que el PE4 sea una entrada, habilitar la función alternativa en el PE2, deshabilitar el digital en el PE2 porque será analógico, habilitar la función analógico en el PE2, activar el ADC0, configurar la frecuencia de muestreo a 125 kilomuestras por segundo. El tema de las prioridades, acordaros, el secuenciador 3 tenía pues este dígito hexadecimal. Cuando le ponemos 0 quiere decir que tiene la máxima prioridad. Por tanto, el que más prioridad tiene es el 3, luego el 2, luego el 1 y luego el 0. Las prioridades, el 0 es el máximo, el 3 es la mínima. Este dígito hexadecimal era, si lo miramos en la transparencia, el del secuenciador 3, el del secuenciador 2, secuenciador 1 y secuenciador 0. Deshabilitamos el secuenciador 3, decimos que la adquisición será por software, disparada por software. Limpiamos el campo SS3, seleccionamos el canal del PE4, que es el Analog In 9. Configuramos los bits estos, no vamos a medir temperatura ni hacer ninguna conversión diferencial. Sí que queremos que nos avise cuando haya hecho la conversión y además la muestra actual pues va a ser la última. Por tanto, el N hay que ponerlo a 1. Y una vez ya lo tenemos todo configurado, entonces sí que activamos el secuenciador. En el paso 9 lo hemos desactivado antes de convertir. En el paso 13, una vez ya está configurado, lo activamos. Vamos a ver ahora, una vez configurado, cómo hacemos la conversión mediante nuestra placa. Si hacemos un flujograma, pues sería este de aquí. Hay 4 pasos necesarios. Sabemos que el margen de valores de entrada está entre 0 y 3,3 voltios y a una entrada analógica de 0 le va a asignar el código 0 y a una entrada analógica de 3,3 le va a asignar el código mayor, y el código mayor es 12 bits todo a unos, o lo que es lo mismo, 4095. Por tanto, la muestra digital será la entrada analógica en volts, es hacer una regla de 3 por 4095 partido por los 3,3 voltios del fondo de escala. Entonces, el conversor analógico digital lo iniciamos por software, disparado por software. Esperamos a que la conversión del convertidor esté finalizada y eso se hace, lo veremos luego mirando el bit 3 del registro RIS. Leemos la muestra y entonces limpiamos el flag para que sepa el conversor que ya hemos cogido la muestra.
Si miramos la función, es el mismo flujograma de antes, pues lo que hacemos es estas 4 líneas de aquí. Activamos la conversión, esperamos a que la conversión haya finalizado y la espera la hacemos en base a este flag de aquí, que este flag valdrá 1 cuando la conversión ya esté hecha. Mientras no esté hecha, pues estaremos aquí esperando a que valga 1. Cuando ya está hecha, leemos, fijaros que nuestra placa hace conversión analógico-digital de 12 bits. Si hace 12 bits, yo tengo que aplicar una máscara que únicamente se me quede con los 12 bits de menos peso. Por tanto, son 3 dígitos hexadecimales, 3 por 4, 12. Y una vez ya hemos leído la muestra, lo que hacemos es limpiar el flag de que ya tenemos la muestra. Por tanto, esta función nos leerá una muestra con el secuenciador 3. Vamos a ver ahora en detalle todos estos pasos que tenemos dentro de esta función de adquisición. El bit 3 del SS3 es para iniciar la conversión. Por tanto, cuando ponemos un 1, estamos activándolo. Fijaros que poner un 1 aquí, ¿qué número me da? 0001, esto es un 8. Es el 8 este que tengo aquí, ¿no? Este 8 de aquí es el resultado de poner un 1 aquí y 0 en los otros. Siguiente paso, esperamos a que la conversión esté hecha. Entonces, fijaros que el registro este ADC RIS, Raw Interrupt Status, me dice que el bit in R3 vale 1 cuando la conversión ha sido completada, ha sido finalizada. Por tanto, yo tengo que leer este bit de aquí hasta que valga 1, que era la espera esta que estábamos haciendo aquí. Mientras el bit S no esté a 1, pues seguimos aquí esperando dentro del while. Tanto este 8 de aquí también viene de este bit de aquí a 1 y los otros a 0. ¿Dónde obtenemos la muestra? La muestra la obtenemos en un registro que nos da el dato. Entonces, fijaros que este registro, los bits válidos, son los bits del 11 al 0. Claro, es una conversión de 12 bits, me tiene que devolver un dato de 12 bits, que son los bits del 11 al 0. Una vez ya tengo el dato, lo que hago es limpiar el flag de registro y para eso, de que ya he leído el dato. Entonces, lo que tengo que hacer es limpiar el interrupt status y eso se hace poniendo un 1 pues, en este bit de aquí, en el int3, que es este otro 8 de aquí, este otro 8 de aquí del ISC register, pues es el ISC register, poner un 1 aquí y 0 en los otros. Fijaros que con esto, que ya hemos explicado cómo se configura el conversor y cómo se hace la adquisición de una muestra, hemos cerrado el lazo. Tenemos aquí el mundo real. Del mundo real hay una serie de valores de magnitudes físicas, como puede ser sonido, presión, temperatura, distancia, lo que sea. Tenemos un transductor, un sensor que nos da una tensión. Esa tensión la muestreamos. El microcontrolador hacemos el proceso que sea y luego, o mediante una salida de pulse width modulation, de modulación por anchura de pulsos, o simplemente dando directamente una salida mediante una conversión digital analógica, yo, mediante un actuador, influyo en el mundo real. Influyo, vuelvo a medir y en bucle cerrado yo puedo conseguir ajustar para que en este mundo pase lo que yo quiero. Vamos a ver ahora un ejemplo de transductor no monotónico. ¿Qué es un transductor no monotónico? Pues es aquel que no tiene una función inversa. Los valores de entrada dan el mismo valor de salida. Aquí tenemos un ejemplo de un sensor, este que tenemos aquí, que es un sensor de distancia, un emisor y un receptor, y a partir de lo que emite y recibe de infrarrojos, pues detecta la distancia a la que está un obstáculo. Entonces, este
sensor tiene una gráfica, si la dibujamos, que me da una tensión de salida en función de la distancia, que fijaros yo obtengo aquí, por ejemplo, la tensión 2 voltios la obtengo para dos distancias posibles, para esta distancia y para esta distancia. Entonces, claro, esto es un problema, porque si a partir de la tensión que me da el sensor yo no sé cuál es la distancia a la que está la pared, pues malamente, ¿no? De todas maneras, esto se puede arreglar suponiendo que siempre estamos a una distancia pues mayor a 10 centímetros o mayor a 3 centímetros, por ejemplo. Si yo sé que siempre estoy a una distancia de aquí hacia la derecha, pues a partir de aquí hacia la derecha, esto ya es monotónico. Ya únicamente hay una relación unívoca salida-entrada. Entonces, lo que se trata cuando tengo un sensor es que este sensor, como veis aquí, me da una relación que no es lineal y yo lo que tengo que hacer es linearizar. Yo quiero obtener una distancia estimada que me cuadre con la distancia real. Por tanto, tengo que hacer alguna conversión con esta tensión que tiene aquí una forma que no es lineal. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para caracterizar el sensor, hacer una serie de medidas. Pongo el sensor a una distancia que yo conozco y calibro a esa distancia qué tensión me da. Entonces voy haciendo pares de puntos, lo dibujo y me sale una curva como esta. Bueno, pues esta curva de aquí tiene una función que es 1 partido por la tensión, tiene una función inversa. Si yo represento el inverso de la tensión, fijaros que me sale una gráfica bastante recta. Me sale una gráfica que ya tengo una relación lineal entre la distancia a la pared y el inverso de la tensión que me sale. Aquí abajo lo que he hecho es dibujar en MATLAB la función 1 partido por x. Fijaros que la función 1 partido por x tiene esta forma. Entonces, esta forma de aquí es la forma que nos ha salido en las medidas de este sensor de distancia. Entonces, a partir de este sensor de distancia, lo que vamos a hacer es una cosa bastante potente, porque la vamos a simplificar mucho, que es la conducción de un coche autónomo en una carretera. ¿Y eso cómo lo haremos? Pues lo haremos porque nuestro coche va a tener un par de sensores. Un sensor que me da la distancia a la pared de la izquierda y un sensor que me da la distancia a la pared de la derecha. Entonces se tratará de mantener el coche en el centro. ¿Y cómo sabré que está en el centro? Pues porque está a igual distancia de la izquierda que la derecha. Por tanto, ¿el error cuál va a ser? El error va a ser la diferencia entre la distancia a la izquierda y la distancia a la derecha. Entonces, fijaros que si la distancia a la derecha es mayor que a la izquierda, me dará un valor positivo, y si la distancia a la derecha es mayor que la distancia a la izquierda, me dará un valor negativo. Por tanto, el signo del error me sirve para saber hacia dónde tengo que corregir. Esto es un ejemplo que lo tenéis programado dentro de la carpeta TexasWare, el ejemplo C14 del tema 14, que es el wall follower, el seguidor de muros. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Pues tendríamos dos sensores de distancia, como los que hemos visto al inicio, cada uno conectado a un puerto de entrada, y luego pues tendríamos aquí dos transistores para poder dar más corriente para atacar a dos motores, uno que va a la rueda derecha y otro que va a la rueda izquierda. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la potencia del motor de la derecha siempre va a recibir una señal PWM con un ciclo de trabajo del 40%, y lo que haremos será jugar únicamente con la izquierda. La izquierda tendremos 10% arriba, 10% abajo, o sea, entre un 30 y un 50. De tal manera que esto me va a permitir corregir para mantener el vehículo en el centro de la carretera. Entonces, si el robot está más cercano a la pared izquierda, el error será negativo, y entonces lo que haré será dar más potencia al motor izquierdo. Y opuestamente, si el robot está más cercano a la pared derecha, la distancia derecha será mayor a la distancia izquierda, perdón, la distancia izquierda será mayor a la distancia derecha, y el error será positivo, con lo cual lo que tendré que hacer es darle menos potencia al motor izquierdo. Una vez el robot ya esté en el centro de la carretera, el error valdrá 0, y entonces ya esas potencias las mantendré fijas.
Y aquí lo que haremos será algo parecido a lo que hicimos en capítulos anteriores. Crearemos una señal de modulación por anchura de pulsos, en la cual el periodo es fijo, y lo que haré será tocar la H y ajustar la L para que la suma se mantenga constante. Entonces, lo que hacemos es calcular el error como distancia derecha menos izquierda, y lo que haré es corregir mediante un término proporcional al error. Esta constante de proporcionalidad la he puesto aquí un poco a ojo, y lo que hace es ajustar si esto va a responder mucho, va a responder poco al error. Esto se ajustaría experimentalmente. Entonces, el valor del tiempo que está a nivel alto lo corregiremos en función del error. Fijaros que el error puede ser tanto positivo como negativo, con lo cual la H, el tiempo que está a nivel alto, puede subir y puede bajar. En la rueda izquierda, en la rueda derecha ya hemos dicho que lo dejamos fijo. Por otra parte, hacemos lo mismo que hicimos en la práctica o en el ejercicio anterior, que vimos de modulación por anchura de pulsos. Nosotros limitamos a que la variación esté entre el 30 y el 50%. Y si el sistema quisiera continuar corrigiendo, pues lo que hacemos es acotarlo y de ahí no pasa. Lo hacemos con estos dos ifs. Esto es lo que se conoce como anti-reset win-tap. Esto seguramente, y luego lo que hacemos es calcular la L como 80.000 menos el H, ¿no? Lo que hacemos es mantener para que la H más la L siempre valga 80.000. Entonces, esto de aquí realmente lo que es un controlador PID. Es un controlador PID en el cual lo que estamos haciendo aquí es la parte proporcional de la integral. Entonces, nosotros en el microcontrolador tenemos el convertidor analógico digital. En los pines PE4 y PE5 medimos la distancia a la izquierda y a la derecha. A partir de ahí se calcula un error y a partir de este error corregimos el ciclo de trabajo de la señal que va al puerto PA5, y el otro lo mantenemos siempre fijo al 40%. Por tanto, fijaros que este error solo afecta al PA5. Entonces, esto de aquí es un control PID en el cual usamos el término integral únicamente. Ahora aquí os presento, he puesto el artículo científico que hicimos, el trabajo final de grado de una alumna del curso pasado, justo del curso pasado, en el cual lo que hicimos fue normalizar un bolígrafo de tableta gráfica online de una Wacom. Entonces, la tableta tiene un convertidor analógico digital. Cuando tú aplicas una presión, pues en el ordenador tú detectas un nivel, un código digital, pero no hay una relación, o por lo menos no era conocida y tuvimos que buscarla, la relación entre las unidades que te da la tableta y las unidades de presión que estás ejerciendo en unidades del sistema métrico decimal. Si todo lo que tú haces lo haces con la misma tableta, pues quizás no es muy importante que esté calibrado, pero claro, cuando tú te subes a una balanza y te dice que tu peso son 70 kilos y te subes a otra y te dice que son 60, pues si esas dos balanzas resulta que no son comparables las medidas que te están dando, pues malamente, ¿no? Para que sea comparable hay que calibrar. Por tanto, el calibrar sensores es importante. Entonces, aquí realmente, ¿qué es lo que hicimos? Miramos el trazo que hace el bolígrafo al microscopio, ese microscopio que sobre todo los de mecánica y algún otro pues habéis utilizado para mirar materiales, el trazo de la tinta, a ver qué longitud tenía para calcular la fórmula presión igual a fuerza partido por superficie. La fuerza la medíamos, haciendo la conversión, con una balanza. Entonces hacíamos diferentes fuerzas, medíamos cuál era la presión en base a hacer presión igual a fuerza partido por superficie. La superficie la sacamos a partir del diámetro de la bola, ¿no? De la bola del bolígrafo de tinta. Entonces, fijaros que utilizamos dos bolígrafos distintos sobre la misma tableta, uno que es de plástico que no escribe, que es este azul, y otro de tinta. Fijaros cómo la respuesta que da la tableta, el código que da de valor de salida a la tableta es distinto dependiendo de qué bolígrafo utilices. Por tanto, las presiones que has obtenido con un bolígrafo no son comparables a las presiones obtenidas con el otro bolígrafo, a menos que normalices.
Por otra parte, tiene una forma de este estilo, es una forma no lineal. Claro, cuando tú te subes a una balanza y te marca medio kilo más, pues ese medio kilo más es el mismo medio kilo si pasas de 50 a 50 y medio que si pasas de 70 a 70 y medio. En cambio, si la balanza no respondiera igual y resultara que ese medio kilo dependiera de en qué parte del margen estás, pues eso sería un caos, ¿no? Hay que normalizar, hay que obtener una función lineal, como esta que está puesta aquí en rojo. Entonces, para normalizar y obtener una relación lineal, lo que hacemos es aplicar la función inversa. La función inversa del azul es esta que tenemos en negro y al pasar los datos de la tableta por esta función en negro, lo que obtenemos es la linearización del bolígrafo. Vamos ahora ya a lo que es la práctica 14. En la práctica 14 nosotros lo que tenemos es un sensor de distancia que en realidad es un potenciómetro deslizante, es este potenciómetro deslizante que tenemos aquí. El potenciómetro deslizante hace de divisor de tensión y entonces la tensión que nosotros recibimos en el PE2 dependerá de la posición en la que esté este cursor. Concretamente es un potenciómetro no de esos circulares en los cuales das vueltas, sino que es un potenciómetro lineal. Entonces, nosotros podemos poner una escala milimetrada y dependiendo de la posición, nosotros recibiremos una tensión o recibiremos otra. Este potenciómetro es un potenciómetro de 10 kiloohms. Nuestro software hará una conversión de 12 bits y lo que haremos será adquirir 40 muestras por segundo, o sea, una frecuencia de muestreo de 40 hercios. Y para generar esto lo haremos con el SysTick, con las interrupciones del SysTick. Se tratará de crear una función en C que convierta ese valor ADC a distancia y lo represente en una pantalla. Concretamente, conectamos el potenciómetro al PE2. Fijaros que aquí se me monta un divisor de tensión en el cual yo obtengo una fracción de estos 3,3 voltios que cuanto más arriba esté, más tensión me dará, cuanto más abajo, menos tensión. Entonces, si utilizamos el PE2 es utilizar el analog in 1 y el conversor, como me da un código de 12 bits, me dará un número entre 0 y 4095. El conversor analógico digital que incorpora la placa Texas es un conversor de aproximaciones sucesivas. Hay varias tecnologías o varias maneras de hacer la conversión analógico digital, pero esto excede a lo que haremos en esta asignatura. Basta con saber pues, que es del tipo aproximaciones sucesivas. Entonces, aquí tenemos la placa, aquí tenemos el potenciómetro deslizante y aquí tenemos la pantallita en la cual lo que haremos será representar en qué posición está este potenciómetro deslizante. Para esta práctica se utilizan funciones que habéis hecho en la práctica de la UART. Aquellas funciones son necesarias para hacer la conversión. Fijaros que aquí me representa un string y me añade el signo centímetro y el punto decimal. ¿Os suena esto? Esto es lo que habíais hecho en la práctica de la UART. Entonces, yo tengo un sensor de posición, que es el potenciómetro, tengo un hardware que me hace la conversión analógico-digital, mediante el SysTick yo tomo muestras, unas 40 muestras por segundo, eso se lo paso al programa principal, el programa principal hace la conversión a distancia y me la manda a una pantalla de salida, que es la pantallita esta Nokia. En vuestro caso, como la haremos en simulación, pues os aparecerá una pantallita virtual, una ventanita del Grader. Entonces, ¿cómo funciona la sincronización? Bueno, pues cada vez que se genera una interrupción, en la Interrupt Service Routine tomaremos una muestra del conversor analógico digital y esa muestra se guardará mediante el método que ya habíamos visto del mailbox, guardamos el dato en una variable y ponemos el flag de que hay un dato disponible, ¿no? Y el programa principal pues lo que hará será sus operaciones y mirará a ver si hay un dato disponible y si hay un dato disponible lo procesará y lo vaciará de
del buzón. Y si no hay dato, pues seguirá haciendo las otras cosas. Entonces, en el programa principal estaremos esperando por el estatus del convertidor a ver si hay una muestra. Cuando haya una muestra la leeremos, bajaremos el flag del convertidor. Mediante los programas o rutinas que hicimos en la práctica de la UAR, convertiremos ese número a distancia y eso lo mandaremos al display. Display mediante unas librerías que ya hay para mandar al display este Nokia. Entonces, la inicialización del SysTick y la rutina de servicio de interrupción del SysTick estará en el main.c y el módulo de conversión analógico digital tendrá pues, el punto C y el punto H, donde estará la configuración del sensor. La pantallita que usamos es una pantallita Nokia. Si usáramos otra pantalla, pues tendría otro fichero. Ahí ya están definidos los comandos para poder enviar datos a una pantalla. Y si nosotros adquirimos una muestra cada 40 muestras por segundo, pues es un tiempo de muestreo de 0,025, ¿no? Que es 1 partido por 40. Nosotros, para hacerlo más sencillo y no tener que utilizar coma flotante, trabajaremos en coma fija. Coma fija con una resolución de 0,001 centímetro. Eso quiere decir que una distancia que en la pantalla me saldrá de 1,234 centímetros, en realidad nosotros la guardaremos en memoria del computador como 1,234. Entonces yo sé que realmente aquí hay una coma en esta posición, pero yo trabajaré con números enteros. Y esto nos simplificará bastante el programa. Si el transductor o el sensor no fuera lineal, podríamos utilizar una aproximación por tramos rectos para hacer la conversión, pero afortunadamente pues, los potenciómetros suelen ser lineales, con lo cual no nos va a dar demasiado trabajo linearizar ese potenciómetro. Entonces, lo que haremos será simplemente ajustar una recta en la cual calcularemos una pendiente y tendremos un offset. Entonces, fijaros que aquí pone desplazado, desplazado, 10 posiciones. 10 posiciones, desplazar 10 posiciones a la derecha es dividir por 2 a la 10, o lo que es lo mismo, dividir por 1024. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque la pendiente, en realidad, es un número fraccionario, tendríamos que trabajar en coma flotante, y lo que haremos será desplazarlo hacia la izquierda, multiplicarlo para que me salga un número entero, trabajar con ese número entero y luego el resultado dividirlo. Y así me ahorro el tener que trabajar con coma flotante. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, fijaros que aquí yo tengo, por ejemplo, una curva de calibración con los valores que me da el convertidor, que van entre 0 y el 4096, y la distancia de salida. Si yo hago la proporción, me sale una recta en la cual la pendiente, fijaros, es menor a 1. Entonces, para no tener que trabajar con decimales, lo que hacemos es multiplicarlo por 1000 y luego el resultado dividirlo por 1000. Vamos a ver cómo funciona el tema de la calibración en el laboratorio de este 14. Yo tengo un valor que me da el conversor digital y tengo un valor que es el valor de la verdad, de la distancia a la que está. La distancia va hasta 2 centímetros, pero como trabajamos en unidades de 0,001, pues va entre 0 y 2000. Entonces, resulta que cuando está en la posición que me tendría que dar 500, me da 700, cuando me tiene que dar 1000, me da 1800, cuando me tendría que dar 1500, me da 2980. Pues yo lo que quiero hacer ahora es convertir de este valor que me da el convertidor, pasar del valor que me da el convertidor a distancia, y lo voy a hacer ajustando una recta. Y la recta, la ecuación de la recta, ¿cuál es? Pues la Y, la salida es la pendiente por la X más un offset B. La pendiente, ¿cómo se calcula? La pendiente es hacer un incremento de un punto a otro y entonces mirar incremento de Y partido por incremento de X. Por tanto, yo aquí puedo calcular una pendiente, pues por ejemplo, incremento de Y, pues fijaros, de 1000 a 500, 1000 menos 500 partido por incremento de X, 1878 menos 784 me da una pendiente de 0,457. Pero yo lo podría haber calculado con otros puntos, por ejemplo, entre este y este, podría haber hecho un intervalo más grande,
que es tomar el punto, por ejemplo, 1500 y 500, o tomar 1500, 1000. Puedo tomar en cualquier par de puntos y puedo hacer la conversión esta para encontrar cuál es la pendiente. Entonces, fijaros que el valor no me tiene por qué dar exactamente igual, pues porque esto tiene una cierta variabilidad. Entonces, si he hecho varios cálculos, lo que puedo hacer es el promedio, sale una pendiente promedio de 0,455. Y ahora tengo que ajustar el offset. Yo sé que la Y es 0,455 por X más un offset B. Bueno, pues si yo aquí le miro que yo quiero un valor de 500 y realmente el valor que tengo es 784 por X, que es la X, por 0,455, 0,455 por 784 menos 500, me dice que me faltan 143. Por tanto, la B sería 143. Si lo hago con otros valores, pues me salen también cosas parecidas, pero no exactamente iguales. Entonces, para tener menos error, lo que puedo hacer es el promedio, me sale un offset de 144. Por tanto, mi conversión de valor ADC que me da el convertidor a distancia, que es la que yo mandaré a la pantalla, es la pendiente por el valor de la muestra del convertidor más el offset, y estos valores son los que he obtenido aquí. Entonces, fijaros que para no trabajar con decimales, lo que he hecho ha sido multiplicar este número por 1024, me vale 466, y entonces la ecuación que yo implemento es esta, 466 por el ADC, y luego el resultado lo divido, porque dividir sí que es fácil, desplazando 10 posiciones a la derecha, que es dividir por 1024, y luego le sumo el offset. Por tanto, la ecuación que nosotros implementamos en la práctica es esta última de aquí. Vamos a revisar un poco lo que era la coma fija. La coma fija nos permite representar valores que no son enteros, como es el caso ese de la pendiente, que no es entera, y lo vamos a utilizar cuando el margen de valores es conocido y cuando el margen de valores a representar es pequeño. Entonces tenemos una parte que es la parte entera y tenemos una parte que es la constante, que es la delta, que es la resolución. Entonces, dependiendo de la delta, yo tengo más o menos puntos, más o menos dígitos decimales. Si lo hago con potencias de 2, pues será coma fija en decimal. Si lo hago con potencias de 10, será coma fija decimal. Si lo hago con potencias de 2, será coma fija binaria. Para los ordenadores, pues más fácil en binario. Entonces, imaginaos, por ejemplo, que yo quiero hacer una fórmula para calcular el área de un círculo, ¿no? La fórmula esta, 2πr, de la longitud de un círculo, 2πr. Claro, 2pi es 6,283. Si yo quiero hacer estos cálculos y trabajar con variables integers, ¿cómo lo hago? Pues multiplico el 2pi por 1000 y luego el resultado lo divido por 1000. Y entonces ya puedo trabajar con variables enteras. O, último ejemplo, quiero hacer un voltímetro, yo tengo una tensión de entrada analógica entre 0 y 3 y esto lo quiero representar en la pantalla, pero como voy a trabajar con números enteros, yo realmente lo que haré es multiplicarlo por 1000, ¿no? Yo representaré el 3000 y yo sé que aquí tengo una coma en esta posición. Por tanto, esto es 3,3 ceros, 2,250, 1,50, 0,750. Entonces, ¿cómo funciona el convertidor analógico digital? Pues si a 3 le corresponde 4096, a n le corresponderá x, es hacer la regla de 3. Entonces, cuando hago la coma fija, lo que hago es representar en unidades de 0,001. Esta es mi delta. Si de aquí aíslo el in es vin partido por 0,001. Si sustituyo el vin, pues queda 3 por n partido por 0,001, dividir por 0,001 es multiplicar por 1000. Por tanto, queda 3000 por n partido por 4096. Entonces, aquí me sale una expresión si yo asimilo a una recta, que es m por n más b partido por 4096. En este caso no hay offset y la pendiente sería 1 porque ya directamente cuadra, ¿no? Bueno, cuadra sin offset, porque el 0 ya está con el 0.
Y la pendiente, pues habría que calcular a ver qué pendiente nos sale.